Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, pues fíjense que sale una nota interesante de que el Sol es capaz de emitir una llamarada que podría arrasar con la Tierra completamente. El Sol produce erupciones capaces de desbaratar las comunicaciones por radio y las fuentes de energía de la Tierra, pero podría emitir también superllamaradas devastadoras como si lo hacen otras estrellas, ¿no? Tan potentes como para causar grandes daños en nuestro planeta. Un equipo internacional de investigadores dirigido por Christopher Cardoff de la Universidad de Dinamarca cree que un evento tan extremo es poco probable, pero no imposible. Su estudio se publicó en una revista de ciencia y dice que la mayor erupción solar observada se llevó a cabo en septiembre de 1859, cuando cantidades gigantescas de plasma caliente de nuestra estrella vecina golpearon a la Tierra. El 1 de septiembre de ese año, los astrónomos observaron cómo una de las manchas oscuras de la superficie de nuestra estrella iluminó de pronto y brilló sobre la superficie solar. Este fenómeno no se había observado antes y nadie sabía lo que estaba por venir. Así que en la mañana del 2 de septiembre, estamos hablando del año de 1859, las primeras partículas de lo que ahora sabemos fue una enorme erupción de Sol alcanzaron la Tierra. La tormenta solar de 1859 es también conocida como el evento Carrington. Auroras asociadas con este evento se pudieron ver hasta el sur de Cuba, imagínense, y hasta Hawái. El sistema del telégrafo en todo el mundo se volvió loco y registros de los núcleos de hielo de Groenlandia indican que la capa de ozono protectora de la Tierra fue dañada por las partículas energéticas de esta tormenta solar. Así que el cosmos, sin embargo, contiene otras estrellas y algunas de ellas experimentan periódicamente erupciones que pueden ser hasta 10,000 veces más grande que el evento de Carrington. Así que, sí, como mencionan estos científicos, este evento de este extremo es poco probable, pero no imposible, ¿no? O sea, pudiera suceder, y como les comentaba al inicio del programa, en el del 2012 nos salvamos de un flamazo, ¿no? Por unos días nada más. Entonces, y eso imagínate, junto con lo que eran las profecías mayas o el calendario maya, y el flamazo en agosto, ahí sí hubiera sido. Y con las gentes que deseaban que sí se acabara el mundo, aunque estuvieran ellos incluidos, pero ellos no se incluían. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? De que muchas veces deseamos cosas negativas, y es lo que hablabas del pensamiento positivo, que desafortunadamente siempre atraemos cosas negativas porque así estamos programados, ¿no? De pensar en negativo, ¿no? Así es, y nosotros no nos damos cuenta que somos responsables a estos pensamientos, nada más juzgamos o decimos es que ellos tienen la culpa, yo soy el inocente, pero no es así. O sea, el pensamiento viaja ahora sí que a la velocidad inmediata, y fíjate, tenemos el poder telepático de comunicarnos, pero realmente no lo sabemos utilizar, y esto trae consecuencias. Por eso hay que pensar positivo. Sí, yo creo que es interesante aprender precisamente todo este tipo de situaciones y también poner mucha atención. Recuerden que siempre nos ha mencionado José Ulloa checar, no recuerdo ahorita la aplicación o la página de donde uno puede ver las tormentas solares, y él menciona que un nivel 10 de tormenta, ahí sí ya chiras pelas al cuantis muere, ¿no? Tenemos a Beatriz en la línea telefónica. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra, Beatriz? Aquí estoy. ¿Cómo está, Betty? Bien, gracias. Bienvenida, gusto en saludarla. Gracias, igualmente. Yo quería decirles algo que pasó. Sí. En mi vida he visto muchas cosas en otras personas. Ajá. Y algunas han pasado en mí y en mi tía también. Y lo que le quería contar es algo, a ver si alcanzo a contárselo, voy a ser breve. Ajá. En el 94 yo vivía en Las Vegas. Okay. Entonces escuché en las noticias, lo dijeron
allí fue donde lo escuché, que iba un señor de aquí de Los Ángeles para allá y dejó su esposa, su hijito de 5 años nada más, y tenía que regresar porque tenía que trabajar, pero iba a un mandado. Entonces cuando ya había caminado como 2 horas aproximadamente a medio camino de Las Vegas, entre Las Vegas y acá Los Ángeles, dice que bajó una luz tremenda, grande, una luz muy fuerte, rojiza, y iluminó al carro, pero que el señor quiso seguir caminando y evadir, pero no pudo porque el carro se le atrancaba. Y entonces hacía las luchas por hacerse, pues no entretenerse, pero no podía mover el carro, entonces solamente no podía seguir. Y cubierto por esa luz. Cubierta, sí, pero era un tremendo aparato grande, muy ancho, más grande que el carro, claro. Le iluminaba exactamente a donde estaba el hombre, y él quedó así que ya no podía ver la carretera, no podía ver nada. Entonces lo que hizo el señor, lo único que pudo hacer es hacer el carro a un lado de la carretera, no lo podía mover para otro lado. Entonces cuando yo ya lo dejó allí, como que alguien lo ayudaba para hacer el carro a un lado, una fuerza. Sí. Entonces lo dejó el carro allí y dice que la puerta se abrió sola y el señor salió y esa luz enorme, muy brillante, lo elevó y lo metieron al aparato. Entonces dice él que él estuvo aproximadamente como 3 horas, lo tuvieron allá, lo metieron a unos pasadizos, unos cuartos, le daban unas bebidas, lo acostaron en una camilla, como en una cama, y entonces ya cuando terminaron de hacer todo su trabajo con él, de estarlo examinando y dándole cosas de tomar, él calculó que eran más o menos como 3 horas lo que había durado en eso, que hablaban con él también y cosas así. Entonces ya lo sacaron de vuelta para llevarlo al mismo lugar donde lo habían recogido. Entonces lo sacaron de la misma luz, pero ni lo sacaron de la mano, así nomás en el viento como lo elevaron, así lo descendieron, lo bajaron. Y cuando él quedó, el aparato inmediatamente se subió y se perdió. Entonces él fue y buscó su carro, dijo, ahorita me voy de vuelta, dice, ya no tengo tiempo de ir a Las Vegas, mejor me regreso a Los Ángeles. Y se vino, fue a buscar su carro, y ¿qué cree? Que cuando llegó a buscar el carro, que lo tenía escondido entre arbustos, allí estaba bien metido. El carro estaba allí entre los arbustos donde él lo había dejado, pero escondido a un lado de la carretera. Pues el carro estaba enmohecido, ya estaba viejo, muy sucio, ya no servía. ¿Cómo? No servía, estaba arruinado, completamente muy maltratado. O sea, como si hubiera estado abandonado por muchos años. Sí, así exactamente, todo polvoso, roñoso, todo feo, y ya no pudo hacer ya nada. Entonces lo que hizo fue, se vino para acá de Wright, porque según él tenía que trabajar, y cuando llegó a su casa a Los Ángeles, que vivía ahí allá para el lado de Orange, tocó la puerta de su casa, porque entonces sale la esposa, y luego le dijo, pues ¿qué vienes cómo que tú, que sí, qué pasó? ¿Por qué te desapareciste? ¿Y por qué sales ahora? Yo creía que ya estabas muerto. ¿Cómo que muerto? Si hace 3 horas que yo no duré más de 3 horas por allá, y lo que hice de camino para acá y que todo eso. Dice, no, dice, hace 5 años que desapareciste de aquí, te fuiste hace 5 años. Dice, mira, y luego salió su hijo, que había dejado de 5 años, ya tenía 10 años el niño. Dice, y ya la señora se había casado con otro señor. En la torre. En ese tiempo que él andaba en el platillo volador, ya la señora se casó con otro, creyendo muerto al esposo, porque ya habían pasado 5 años. Y sale el chamaco y ve al señor y le dice, papá, dice, pues ¿dónde estaba? Dice, 5 años que no te hemos visto. Eso quiere decir pues que el señor ya
hacía 5 años que allá lo tuvieron. Él dijo que eran nada más 3 horas y lo tuvieron 5 años. 5 años. Y él nomás calculó que eran 3 horas. Entonces Ajá. el señor pues ya no le quedó otra cosa más de que irse de allí y dejó a la esposa y dejó al niño y dejó todo a vivir su propia vida, porque eso fue lo que le provocaron los hombres que lo subieron al platillo volador. ¿Y esto hace cuánto, dice Beatriz? No, fue en el 94. ¿Y no sabe dónde se encuentra el señor? El señor, pues no, ya no supe más de allí, nomás supe que vivía en Orange. Ajá. Después ya vivió su propia vida. Claro. Eso es lo que les quería. Mire, muy, muy interesante, Betty, porque sí, realmente han pasado cosas muy interesantes en el 15, rumbo a Las Vegas o de Las Vegas a Los Ángeles. Ese tramo es muy interesante y mucha gente nos ha compartido experiencias interesantísimas de lo que les ha sucedido en el tramo ese, Beatriz. Y sé otro de otras personas que le pasó a él y a su hijo. ¿Quién se lo cuente o ya? Sí, pues muy interesante lo que nos acaba de comentar Beatriz. Yo le agradezco muchísimo. El tiempo es el que nos come, ya sabe. Pero si quiere nos vuelve a llamar y nos comenta la otra experiencia que también suena muy interesante. Regresamos con más del programa de Los Desvelados.